Ahora vamos a continuación a conversar con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Él fue comisario primero de Policía Nacional del Cantón Guayaquil, trabajó en la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Quito como comisario cuarto municipal de Vía Pública, fue gerente nacional de Coactiva en el Plan Banco en liquidación, fue jefe de procesos de la unidad legal de Petrocomercial y ahora pues, es socio principal del estudio jurídico GSG. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos queremos hablar acerca del estado de excepción que decretó el presidente Guillermo Lasso la noche del lunes. Queremos saber sobre todo desde el punto de vista ciudadano qué es lo que va a pasar y si es que restringe algunos derechos de los ciudadanos. ¿Qué nos cuenta? Muy buenos días, Yolanda, y un gusto para mí estar junto a usted dirigiéndome a su distinguida audiencia. Doctor, muy gentil. Sí, mire, desde el punto de vista ciudadano, ¿no? ¿Qué le interesa saber al ciudadano sobre el estado de excepción? Es qué es lo que puede y no puede hacer. Está claro. El estado de excepción, como usted bien lo previene, tiene ciertas prerrogativas que le confiere la Constitución al presidente de la República, y en este sentido son 8 prerrogativas, las que pudo haber tomado el presidente. Pudo haber decretado la recaudación anticipada de tributos, no lo hizo. Pudo utilizar fondos públicos destinados a otros fines, tampoco lo hizo. Trasladar la sede del gobierno a un lugar distinto del territorio nacional, no lo hizo. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social no es parte del decreto. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional, y esta quinta facultad es una de las que utilizó dentro del decreto ejecutivo para establecer como zonas de seguridad las provincias en las que existen estos incrementos de los niveles de inseguridad, que son los que dieron fundamento al decreto ejecutivo. Por otro lado, la número 6, que es la disposición del empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para la defensa de la seguridad pública. Esta también es la facultad que el presidente de la República tomó de las que puede por ley. La 7ª y la 8ª, que son la disposición del cierre o habilitación de puertos y aeropuertos, no la utilizó. Y disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, tampoco. Es decir, la inquietud de la ciudadanía, yo la comparto, se debe a que se esperaba que hubieran medidas quizás más drásticas, un toque de queda, restricción de movilización. No hay una restricción de derechos garantizados por la Constitución como lo son los derechos de movilización, que van de la mano de la imposición de un toque de queda o de un horario dentro del que se puede circular. Y eso creo yo que obedece al momento político que vive el país. Justo ahora hay movimientos y organizaciones sociales que han anunciado movilizaciones para estos días, y pienso yo que con buen criterio político, más no poniendo la seguridad por encima, pues no se restringió la movilidad de la ciudadanía. Creo que es un error. Me parece que debieron haber medidas relacionadas con horarios de circulación y restricciones de circulación. En todo caso, el presidente sabrá cuál es la planificación que ha organizado alrededor de este estado de excepción, pues, y por lo pronto lo que ha dispuesto a través del estado de excepción, que tiene una duración de 60 días desde que se expidió, es nada más el establecer zonas de seguridad en el país y disponer la movilización de las Fuerzas Armadas para que colaboren con la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. Más claro no canta un gallo. Realmente es excepcional como usted ha presentado el tema, partiendo de todo aquello que podría tener competencia dentro del estado de excepción el presidente para el decreto, pero no lo hizo. No sé si de sus palabras puedo colegir que tal vez
es demasiado escueto al orientarse básicamente a la movilización de las Fuerzas Armadas y las policías en la calle, ¿no? Más que nada para control, viene a ser control de armas, imagino, explosivos, en fin, droga, las requisas de droga, etcétera, y el patrullaje 24 horas. Ahora, los ciudadanos pueden reunirse, no tienen limitación de horario para el tránsito ni para estar en las calles, etcétera. Esta situación, con este mismo decreto, podría variar, quiero decirle, puede haber un alcance del decreto en un momento determinado que, qué sé yo, el presidente crea que sea necesario aplicar el toque de queda, por decirle, o en ese caso necesitaría emitir otro decreto, y ¿es esto posible legalmente? Es posible legalmente hacer un alcance al estado de excepción. Okay. Tendría que, como todo acto del poder público, tiene que estar motivado. En este caso, la motivación es una de las causales que también previene la Constitución. La Constitución le permite a usted decretar un estado de excepción por una de 5 causas. Por agresión, que no es el caso, por conflicto armado internacional o interno, que no es el caso, o por grave conmoción interna, que es el caso. Está la calamidad pública o el desastre natural, ninguna de las otras. Entonces, si el presidente dejó pasar esta oportunidad con esta motivación de la grave conmoción interna, que ya de por sí, déjeme decirle, hay quienes la discuten. Yo no lo discuto, honestamente, me parece que el país está sometido a una conmoción interna por parte de la inseguridad, que las estadísticas que incluso son parte de la motivación del decreto ejecutivo, pues no nos permiten apartarnos de eso. Sin embargo, no veo cómo pueda expedir un nuevo decreto ejecutivo cuando la motivación sea la misma. Y ahí tenemos un grave problema. El Ecuador y el sistema que rige en el Ecuador del control de constitucionalidad impone que la Corte Constitucional debe emitir un dictamen de constitucionalidad, o puede emitir un dictamen de constitucionalidad sobre este decreto ejecutivo, pero además la propia Asamblea Nacional y organizaciones de derechos humanos internacionales tienen la facultad de revisar si este decreto ejecutivo ha cumplido con los requisitos de forma y los requisitos materiales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Existe un plazo para eso? O sea, no existe un plazo. Ya, porque tienen que correr 60 días. Mal harían en decir después de, no sé, de 40 días, no, esto no se debió haber hecho. O sea, y no sé cuáles serían las consecuencias de una resolución de ese tipo. Tenemos un precedente cercano. La Corte Constitucional moduló el decreto ejecutivo del estado de excepción decretado por el mismo presidente Lasso en las cárceles, particularmente en la de Guayaquil, donde hay una intervención por parte de las Fuerzas Armadas, y el decreto ejecutivo determinó que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a las cárceles, pueden colaborar hasta los controles externos, pero no pueden ingresar. Entonces, tenemos un criterio ya conocido de la Corte Constitucional y de lo que piensan sobre la participación de las Fuerzas Armadas, y la verdad es que eso incluso nos preocupa un poco a quienes estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas estén en las calles. No sé hasta dónde van a estar de acuerdo en la Corte Constitucional, y ese decreto ejecutivo, ese dictamen de constitucionalidad se demoró entre unos 15 días en producirse, desde que se dictó ese decreto ejecutivo. Así que teniendo en cuenta ese antecedente, es probable que la próxima semana o la que le sigue tengamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional. También hay asambleístas que han expuesto su oposición a este decreto ejecutivo y han manifestado que se trata de una cortina de humo para impedir las movilizaciones de las organizaciones sociales, a lo que el presidente de la República ha respondido. Creo yo que esa angustia del control de constitucionalidad que tiene el decreto ejecutivo por defecto, y también el ambiente político y la respuesta política que estamos
ya escuchando, son dos cosas que el presidente de la República sabía que se le venían sobre este decreto ejecutivo, y me da la impresión que con mérito de estas y quizás de otras circunstancias que yo no conozca, habrá redactado un decreto ejecutivo tan sencillo, tan diminuto. A la hora de tomar la decisión política, probablemente eso tuvo peso. También. Usted dijo que el hecho de no limitar las manifestaciones en este decreto fue un acierto político. Pero supongamos que en alguna de ellas, sea la que apoya al presidente Lasso o la que la próxima semana está convocando la CONAIE, haya desmanes, como ocurrió en octubre del 2019. ¿Cuál sería en ese caso el tratamiento teniendo este decreto? ¿Sería distinto a lo que pasó en el 2019? No sé cuál sería el escenario estando en estado de excepción. Yo creo que en ningún escenario el estado de excepción, en ningún escenario los desmanes son viables o son factibles de acuerdo con la ley. Ya tuvimos un escenario de impunidad, la verdad es que la ciudadanía, los ecuatorianos, en Guayaquil vivimos saqueos, terribles saqueos. En la ciudad de Quito vimos la destrucción masiva en la ciudad y de su ornato y de la propiedad pública. Y luego de eso vimos secuestros de periodistas, vimos ataque a la propiedad privada, vimos el incendio de un edificio público, y las consecuencias aún hoy parecen menores. Sé que hay procesos en curso y todo aquello, pero no mucho más que eso. Yo creo que se viene un escenario complicado de manejar para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional, porque si van a estar en las calles como se supone que están, cosa que por cierto, le digo personalmente, no lo veo tanto, al menos no al día de ayer, pero si están en las calles en el momento en que se producen estas manifestaciones, pues debería producirse la garantía institucional de que estas manifestaciones van a ser pacíficas. En el momento en el que se transformen en desmanes, hay una comisión de un delito en flagrancia, y tanto la Policía Nacional como en este caso las Fuerzas Armadas, que estarán colaborando con ellas, pues deberían tomar acciones. Estas acciones en represión, en cuidado del ornato y de la ciudadanía y de los bienes públicos, pues anticipo que se producirían detenciones y ojalá y no enfrentamientos armados. Bueno, y haya un estado de excepción o no, de todas formas, tanto las autoridades, la policía, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía está mucho más alerta después de los sucesos ocurridos en octubre del 2019. El presidente Lasso anunció además que se va a crear una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan la delincuencia. Esto sí es bastante novedoso cuando en los últimos años, sobre todo cuando se habla de derechos humanos, daba la impresión que el fiel de la balanza se iba más hacia una víctima de la policía o de la policía en términos generales, y más bien condenaba a priori y de todas formas al policía. Y tenemos algunos casos incluso que suenan a injusticia, aunque todavía no han llegado a su término. ¿Qué opina usted de este enfoque y este apoyo tan grande que le da el presidente de la República a la policía y a las Fuerzas Armadas? Habrá quien diga que esto está mal y que esto lo que hace es poner la fuerza en el autoritarismo o lo que sea, pero ¿qué dice usted al respecto? Yo estoy seguro de que se trata de un mensaje político, porque lo que ha ofrecido es la creación de una unidad legal de defensa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a través de un proyecto de ley que está por remitir a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es una decisión del Ejecutivo que va a pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional.
quiere decir que va a haber que destinar recursos del erario nacional para la implementación de este proyecto. Ya veremos si la Asamblea Nacional le da paso a este proyecto de ley. Yo creería que no, hay un bloqueo en la Asamblea Nacional, es muy obvio, en contra de lo que proponga el Ejecutivo. Por lo que me da la impresión de que este proyecto es más bien un mensaje político de respaldo institucional hacia la policía, para decirles, nosotros, el gobierno nacional, los respalda en el ejercicio de sus funciones. Y si necesitan defensa institucionalizada, defensa jurídica, auspicio y patrocinio frente a un proceso penal, nosotros les estamos proponiendo a la Asamblea Nacional una ley para que esto se garantice. Luego ya veremos si la Asamblea Nacional la niega. La respuesta entonces será, miren, yo lo propuse y la Asamblea lo negó. Me parece innecesario, más que peligroso, porque en primer lugar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen sus propios cuerpos colegiados, tienen sus propios equipos legales que evidentemente no se han dado, históricamente no se han dado abasto con la cantidad de procesos que enfrenta la Policía Nacional. Me parece que se ha desmerecido estos equipos con esta propuesta, y yo creo que más bien debió proponer reforzar a estos equipos, incorporar a abogados de otras carteras, por ejemplo, a través de comisión de servicios, o apurar la contratación de prestadores, y para eso no necesita una ley, sino simplemente decisión ejecutiva. Por lo que me imagino que también lo estará haciendo en el futuro no tan lejano, y reitero, me parece que esto se queda más en el discurso político de respaldo a la Policía Nacional, porque mire que va más allá. También ofreció dar indultos a los policías que hayan sido sentenciados de forma injusta, dice él. Y eso es un poco, me parece un poco intromisivo. ¿Cómo puede la función ejecutiva calificar una sentencia de injusta? ¿Qué análisis se va a hacer al respecto? Me parece además, eso sí, peligroso, que se esté anticipando que a la policía pueda actuar con impunidad. Y exactamente, está bien. Sí. El dedo en la llaga. Este escenario que estamos viviendo es bastante escurridizo, y tampoco es que sea del todo conocido, una vez que incluso entró con tanta fuerza la narcoviolencia, ¿verdad? A ser parte y a empezar a evidenciarse en esta lucha por el territorio. Pero, doctor, hay quienes sostienen, y yo me sumo a eso, que los últimos hechos de violencia, sobre todo en la zona 8, en Guayas, estos últimos actos de violencia y la hazaña que ahí se utilizó, son un mensaje, sí, al gobierno de decirle, oye, ten cuidado, o sea, cuando quieras enfrentarnos, y por otro lado a la ciudadanía. Hay quienes piensan que incluso esto puede profundizar los hechos fuera de las cárceles, incluso hacia la sociedad civil, que le digo, bombas o lo que sea, en centros comerciales, empezar a ver ajusticiamientos, ¿no? en las calles, etcétera. Entonces, tiene usted toda la razón cuando dice, bueno, ¿cómo es esto de que es un mensaje que podría subliminalmente ser mal interpretado por gente como impunidad? El presidente le ha dicho a los integrantes de la fuerza del orden, les dice, actúen con valentía. Este gobierno indultará a todos aquellos que han sido justamente condenados por haber cumplido su labor. Yo coincido con usted que hay que andar con pie de plomo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones de orden político, como usted dice, en el discurso, pero que en un escenario tan complicado podrían ser mal interpretados por cualquiera de los lados. Sí, definitivamente fue una declaración poco prudente, pero me parece que tiene un antecedente y un fin desconocido para la ciudadanía. Cada vez que existe un proceso, una intervención policial donde debe primar el uso progresivo de la fuerza, y hay conceptos que deben luego resolverse científicamente, me refiero a si hubo legítima defensa, por ejemplo, y para esto, mientras se discutía esto en televisión, teníamos la noche anterior ocurriendo
una muerte de un menor de edad en una heladería en la ciudad de Guayaquil, en un barrio que no es un barrio considerado difícil, no es zona roja, y lamentablemente un asalto a mano armada que terminó en un enfrentamiento, pues el resultado fue un niño herido de muerte, que recibió 4 balas, pobre niño, y bueno, yo no sé si esto, por ejemplo, nos sirve para entender que no se le puede dar una patente de corso a la policía para actuar. No estamos en el viejo oeste, mucho menos, creería yo, nos permite concluir que esta idea también populista, también como mensaje político de los políticos y de los políticos de siempre, por cierto, de que la ciudadanía debe estar armada. Entonces yo me imagino que hubiera pasado en una circunstancia como esta, donde el padre de la víctima también está armado y la mesa que estaba sentada también estaba armada. Uy, doctor Sánchez. Habrían más muertos inocentes. Doctor Sánchez, no sabe cuánto le agradezco la claridad y los conceptos que usted ha vertido aquí. Espero que tengamos oportunidad de seguir conversando sobre este tema. Me quedaron algunas cosas en el tintero, pero el tiempo siempre es corto, tanto en televisión como en estos programas online. Gracias nuevamente y habrá otra oportunidad. Encantado siempre. Un abrazo. Otro para usted, y bien, y otro para todos ustedes, ¿no? Estamos ya a miércoles, como dice Anderson Wolfgang, este es el pupo de la semana. Estamos a mediados, en la mitad de la semana, pero terminaremos junto a ustedes el jueves y el viernes. Hasta entonces.